Silencio. Carlos Enrique Álvarez Calderón, candidato a doctor en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra. Magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Coaching Ontológico Empresarial de la Universidad de San Sebastián de Chile. Politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Becario del Center for Hemispheric Defense Studies en Washington. Profesional oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea Colombiana. Investigador asociado categorizado por MinCiencias. Es docente investigador de la Escuela Superior de Guerra y de la Academia Naval de Estudios Estratégicos. También es docente de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia. El profesor Álvarez ha sido asesor y analista del Centro de Análisis de Seguridad Multidimensional, del Comando de Apoyo de Combate e Inteligencia Militar CAIMI, del Ejército Nacional y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Su área de experticia e interés de investigación se centra en el estudio prospectivo de la estrategia de los conflictos, la mutación de organizaciones y dinámicas criminales, la geopolítica y la cultura estratégica de organizaciones militares, y es uno de los principales exponentes de las guerras de quinta y sexta generación. Ha sido editor de 6 libros de investigación y autor y coautor de 50 capítulos de libro y 20 artículos en revistas científicas y de divulgación. El profesor Álvarez ha desarrollado los conceptos del poder astuto y ecosistemas criminales y ha construido los imperativos geopolíticos, hidropolíticos y astropolíticos de Colombia. Profesor Carlos Álvarez, el auditorio está a su disposición. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí madrugando con ustedes para hablar de un tema que cae muy bien por cuanto mañana, viernes, en la asignatura Naturaleza de la Guerra y los Conflictos, vamos a comenzar a analizar el tema número 10, que tiene que ver con las guerras de quinta generación. Una de las características más distintivas de esta generación de la guerra de quinta generación, es la guerra cognitiva. Y entonces el tema que nos trae hoy a reunión tiene que ver con un concepto, bueno, realmente no es un concepto, es un modelo que se conoce como jerarquía cognitiva. Entonces, en estos minutos voy a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar, por supuesto, para contextualizar de qué es la guerra cognitiva. Por supuesto, este tema lo abordarán ustedes con mayor detalle en las próximas sesiones. Vamos a hablar de la jerarquía cognitiva. Voy a presentarles una simulación, un escenario hipotético para que entiendan la lógica del modelo de jerarquía cognitiva y terminaré realizando unas conclusiones. Entonces, comienzo por lo siguiente. El concepto de guerra cognitiva es un concepto que ha venido desarrollándose por lo menos en los últimos 15 a 20 años. Una de las organizaciones militares que ha abrazado, ha cobijado con entusiasmo y ha avanzado el concepto de la guerra cognitiva es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN define la guerra cognitiva como el uso de la percepción, las emociones y los procesos de toma de decisiones humanas como arma para manipular, influir o perturbar la capacidad del adversario de pensar, actuar y reaccionar eficazmente. Partiendo, por supuesto, de este concepto, pues lo que trata de dar cuenta la OTAN a partir de la guerra cognitiva es que hoy la guerra no solamente se lleva a través, por supuesto, de medios cinéticos, sino también de medios no cinéticos, no letales, no militares. Y considera que incluso las operaciones de información propias de la guerra cognitiva hoy son tan o más insidiosas que cualquier tipo de acción que se pueda realizar en los dominios físicos tradicionales. En ese sentido, es importante señalar que
distintas doctrinas militares, distintas líneas de pensamiento militar moderno, reconocen todas que las operaciones de información apalancadas y potencializadas por el ciberespacio, por supuesto, tienen efectos significativos no solamente entre la población y la toma de decisiones de los líderes políticos y militares, sino inclusive en el desarrollo de las mismas operaciones en los escenarios tradicionales de la guerra. Tomando eso en consideración, ayer, por ejemplo, o no ayer, antes de ayer, Alex, cuando estaba acá dándonos su conferencia, pues hablaba, por ejemplo, de Gerasimov, ¿no? De Valery Gerasimov, que es uno de los más altos líderes militares de Rusia, y en lo que equivocadamente se ha llamado la doctrina Gerasimov, mejor llamémosla el pensamiento de Gerasimov, Gerasimov reconoce que hoy tres cuartas partes, dice él, de las operaciones militares tienen que ver principalmente con la guerra cognitiva, con las operaciones de información. Tomando eso en consideración, entonces, la guerra cognitiva opera explotando vulnerabilidades psicológicas mediante la desinformación, las operaciones psicológicas, la manipulación, por ejemplo, e instrumentalización de las redes sociales, la propaganda hoy en día impulsada por la inteligencia artificial, que busca principalmente controlar y moldear la percepción de audiencias adversarias y amistosas. Por lo tanto, la guerra cognitiva se dirige en contra no solamente de individuos o colectivos de sociedades, sino también de los responsables en la toma de decisiones a nivel estratégico, buscando con ello moldear comportamientos, influir, por supuesto, en las políticas públicas y, en última, socavar la seguridad nacional. En ese sentido, a diferencia de la guerra tradicional o convencional, como algunos quisieran llamarla, la guerra cognitiva no destruye hoy en día los recursos físicos del adversario. Ese no es su propósito, por supuesto. Lo que busca la guerra cognitiva es alterar el pensamiento y la toma de decisiones de los rivales. Utiliza la inteligencia artificial y el análisis de Big Data para identificar, amplificar y difundir narrativas que buscan ser divisivas, que buscan generar duda, desorden entre los rivales. La guerra cognitiva armamentiza, instrumentaliza las redes sociales y las plataformas digitales a través, por ejemplo, de la ingeniería social y el control de la información basado, por ejemplo, en algoritmos. Lo que se busca hoy en la guerra cognitiva, entre otras cosas, es crear falsas realidades e influir en la percepción pública, llevando con eso a modificar el comportamiento de otro para que haga lo que yo quiero. Además, la guerra cognitiva busca explotar los sesgos cognitivos, el miedo principalmente, pero también otros factores fundamentales que condicionan el comportamiento de las sociedades, como el nacionalismo y, bueno, otras emociones para manipular a la población y a los líderes. Entonces, tengamos en consideración que la guerra cognitiva es un continuo, ¿no?, del conflicto que opera hoy en día en un entorno multidimensional. El entorno de la información, como nos lo comentaba el señor almirante Espinosa, es transversal a todos los dominios físicos de la guerra: tierra, mar, aire, espacio, por supuesto ciberespacio. Y esto nos lleva a considerar que los objetivos de la guerra cognitiva son hoy en día principalmente tres. No son los únicos, pero son los más importantes. Primero, interrumpir la toma de decisiones del enemigo al influir en los comandantes, los legisladores y en general las sociedades para que eventualmente puedan cometer errores estratégicos.
Otro objetivo fundamental de la guerra cognitiva es dar forma al espacio de batalla narrativo, tener el control de la narrativa, controlando no solamente el flujo de información, sino también de desinformación, desinformando, para de cierta manera encuadrar los acontecimientos sociales, políticos, económicos y militares a preferencia del operador de información. Y tercero, o mejor, como consecuencia de lo anterior, pues buscar debilitar la cohesión social al polarizar las sociedades mediante campañas, bien sea difundiendo desinformación o información errónea, para manipular identitariamente a esos colectivos. Entonces, tomando esto en consideración de lo insidioso que hoy en día puede llegar a ser la guerra cognitiva, se hace importante conocer de qué trata la jerarquía cognitiva, que es el tema principal de esta conferencia. Bien, debido a que la guerra cognitiva es tan insidiosa en las operaciones militares del siglo XXI, por lo tanto, en la guerra moderna, la superioridad cognitiva de las fuerzas militares es tan crítica, es tan importante como cualquier otro tipo de capacidad cinética. El éxito militar hoy depende de la eficacia en cómo, por ejemplo, las fuerzas militares de un Estado pueden procesar, interpretar y actuar sobre la información más rápido que los adversarios. En un mundo en donde los tiempos de respuesta se comprimen, los tiempos de reacción se comprimen porque vivimos, como verán ustedes en las sesiones siguientes de la clase de naturaleza de la guerra, vivimos en una era de la hipervelocidad. La capacidad que tiene una fuerza militar de tomar decisiones más rápida que su adversario es una ventaja crítica, disruptiva en la guerra. Tomando eso en consideración, en la guerra moderna, la jerarquía cognitiva se presenta como un modelo estructurado que describe la transformación progresiva de datos sin procesar en toma de decisiones estratégicas. Es un marco de operaciones de inteligencia y de información militar que permite ciclos de decisión más rápidos, más precisos y sobre todo más efectivos en entornos militares complejos. Con base en lo anterior, les presento una pirámide que se conoce como la pirámide DICS, por sus siglas en español: datos, información, conocimiento, sabiduría. La jerarquía cognitiva consta principalmente de 4 niveles progresivos, visualizados en esta pirámide. ¿A qué nos referimos con los datos? ¿O a qué se refiere la pirámide con los datos? Pues se refiere a los datos sin procesar y sin contexto, aquellos que podemos recoger, pero que son datos en bruto, que todavía no están procesados o contextualizados. Por ejemplo, lecturas de sensores o comunicaciones interceptadas o conversaciones que hemos podido captar de las redes sociales. Después viene el nivel de la información, que ya son datos procesados y contextualizados, que al ser procesados y contextualizados transmiten un significado. Por ejemplo, es cuando una vez procesados los datos podemos comenzar a identificar patrones, tendencias, ¿no? Después viene el nivel de conocimiento, que es la información analizada que proporciona, a partir de esos datos contextualizados, nos proporciona inteligencia operacional que puede ser explotada. Por ejemplo, evaluaciones de inteligencia que predicen cuál podría ser el movimiento del adversario. Y finalmente viene el nivel de la sabiduría, el nivel más alto donde se aplica el conocimiento para la toma de decisiones estratégicas,
para decidir cuáles deberían o podrían ser los cursos de acción deseados. Por lo tanto, ponchera, ¿cierto? Bueno, claro que ponchera para cuántos, no, complicado. Por lo tanto, la jerarquía cognitiva es un marco estructurado que explica cómo los datos se transforman en toma de decisiones. Cómo los datos se transforman en tomas de decisiones prácticas en entornos estratégicos. La jerarquía cognitiva es crucial en la guerra moderna, ya que, como les comentaba, las decisiones hoy tienen que tomarse con rapidez, basándose particularmente en panoramas de información en constante evolución. Lo más importante del modelo de jerarquía cognitiva es entender cómo los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría influyen en el rol de la toma de decisiones. La doctrina de operaciones de información de la Armada Nacional ha desarrollado su propio modelo de jerarquía cognitiva a partir de este modelo tradicional de la pirámide de Dix. Aquí los encuentran, aquí los ven. Aquí. A diferencia de la pirámide de Dix, que tiene 4 niveles, la jerarquía cognitiva expuesta en la doctrina de operaciones de información de la Armada Nacional reconoce no 4, sino 7 niveles. Entonces, ¿de qué constan esos 7 niveles? El primero, como ocurre en la pirámide tradicional, son los datos, es decir, hechos brutos y sin procesar que por sí solos pueden no tener un significado inmediato. Después, el segundo nivel es el de la información, que es el resultado de organizar y contextualizar los datos, otorgándoles significado. Viene el tercer nivel, que es el conocimiento, que se obtiene cuando la información es procesada y analizada para detectar patrones. La doctrina incluye un nuevo nivel que se conoce como entendimiento, que consiste en la capacidad de interpretar el conocimiento y prever posibles consecuencias en una situación dada. Conciencia, que es la percepción global de la situación basada en el conocimiento previo, la experiencia y la información disponible. Después viene las decisiones, que es donde se utiliza justamente la conciencia y el entendimiento para generar órdenes y planes de acción que pueden impactar o bien sean los dominios físicos o el cognitivo, y finalmente las acciones, que son la materialización de esas decisiones. Estos niveles son esenciales para alcanzar la superioridad cognitiva y la conciencia situacional en el campo de batalla. Entonces, aquí construí un cuadro comparativo entre el modelo tradicional de la jerarquía cognitiva y aquel que propone la doctrina de operaciones de información de la Armada Nacional. Como ya les comentaba, la jerarquía cognitiva de la doctrina de la Armada amplía el modelo tradicional al incluir la conciencia como una fase diferenciada antes de la toma de decisiones. Esto lo que reconocería es que la percepción desempeña un papel muy importante en las operaciones militares. La doctrina también integra explícitamente la toma de decisiones y las acciones, lo que se hace más relevante la jerarquía que ha propuesto la doctrina de operaciones de información de la Armada para el desarrollo de operaciones militares. El modelo tradicional de la jerarquía, la pirámide de Dix, se utiliza mucho sobre todo para la toma de decisiones y la inteligencia estratégica, en áreas que no necesariamente están ligadas a las operaciones militares. Lo que hizo la doctrina de operaciones de información de la Armada fue, como ya les decía, ampliar los niveles para que fuesen más funcionales para las operaciones militares. Entonces, esta comparación que ustedes están pudiendo observar y analizar en pantalla se adapta
particularmente el de la jerarquía cognitiva de la doctrina en la Armada, se adapta muy convenientemente para las operaciones militares, mientras que el modelo tradicional pues tiene una aplicación más general en diversos ámbitos de la inteligencia. Tomando en consideración lo que se ha expuesto hasta el momento, basándonos, por ejemplo, en la doctrina de la Armada, la jerarquía cognitiva pues termina ayudando a los comandantes y a los analistas a transformar los datos de inteligencia en información procesable. Y es que en las operaciones multidominio, concepto operacional que hoy en día está tan de moda, ¿cierto? La superioridad de la información es un factor decisivo. La jerarquía cognitiva garantiza que las fuerzas militares puedan particularmente lograr dos cosas fundamentales. Primero, filtrar los datos irrelevantes, ¿no? Bajar el ruido de la información que hoy en día es abundante y la mayoría inexplotable, ¿cierto? Filtrar los datos irrelevantes y centrarse particularmente en la información que sí es procesable. Esa es una de las ventajas que ofrece la aplicación del modelo de la jerarquía cognitiva. La otra, procesar y analizar la información rápidamente para mantener una ventaja en la toma de decisiones. Entonces, la jerarquía cognitiva, por lo tanto, es crucial para, entre otras cosas, la conciencia situacional, ¿no? Es decir, la comprensión de la dinámica del campo de batalla. Es crucial también para la planificación estratégica, es decir, para la toma de decisiones de alto nivel basado en el procesamiento de inteligencia. Y finalmente, como inicié la conversación del día de hoy, para la guerra cognitiva, porque ayuda a contrarrestar la desinformación y las campañas de propaganda y engaño del adversario, que lo que buscan es manipular la percepción, abrumar a los tomadores de decisiones con información inexplotable o información falsa y, por supuesto, o como consecuencia de eso, degradar la eficacia militar. Entonces, es importante señalar que la jerarquía cognitiva está integrada hoy en día en varios marcos de mando y toma de decisiones, como por ejemplo el bucle o el ciclo ODA, ¿no? Observar, orientar, decidir, actuar. Como verán en la siguiente exposición la próxima semana, que la va a dictar mi coronel Reyes, el ciclo ODA o el bucle ODA es un ciclo de decisión rápido en el que el procesamiento cognitivo permite acciones más rápidas que las de un adversario. Por lo tanto, la jerarquía cognitiva es crucial para las operaciones militares, ya que acelera los ciclos de decisión y permite, por lo tanto, a los comandantes no solamente pensar mejor, sino también poder maniobrar más rápido que el rival. No me voy a detener acá porque esto lo van a ver la próxima semana. Sin embargo, sí es importante señalar que en modelos de mando y toma de decisiones como el ciclo ODA está presente la jerarquía cognitiva, o se toma en consideración la estructura o el modelo de jerarquía cognitiva. Y pues esto ya ha quedado ampliamente demostrado. Un caso de estudio, pues, en el que podríamos observar cómo la jerarquía cognitiva y alcanzar la superioridad cognitiva en el campo de batalla puede ser un factor diferencial en el resultado de la guerra, pues es la guerra del Golfo en el 91, que demostró el poder de la superioridad cognitiva y la importancia de la jerarquía cognitiva en la guerra moderna. En lugar de depender únicamente de alcanzar una superioridad en los dominios tradicionales de batalla, tierra, mar, aire, a través, no sé, de una fuerza numéricamente superior o de la capacidad de movilizar un mayor poder de fuego al campo de combate,
Las fuerzas de coalición lideradas por los Estados Unidos en la Guerra del Golfo en el 91 aprovecharon, entre otras cosas, la inteligencia en tiempo real, la rápida toma de decisiones y el procesamiento superior de la información para eventualmente derrotar al ejército iraquí en un tiempo récord. Tomando el caso de la Guerra del Golfo del 91, los aspectos claves de la superioridad cognitiva en la Guerra del Golfo por parte de los Estados Unidos y otros miembros de la coalición fueron los siguientes. Primero, inteligencia en tiempo real y superioridad de la información. Las fuerzas estadounidenses utilizaron reconocimiento satelital, vigilancia aérea a través de los AWACS, ¿no? Y también inteligencia de señales para rastrear los movimientos de las tropas iraquíes en tiempo real. Y eso les permitió, además, con los asistentes de precisión, de puntería de precisión, les permitió a los estadounidenses y a las fuerzas de coalición ataques aéreos muy efectivos en contra de los centros de comando y control del enemigo, de sus líneas de suministros y en general de los activos militares clave antes de que las fuerzas iraquíes pudiesen siquiera reaccionar. Otro de los aspectos claves de la superioridad cognitiva en la Guerra del Golfo fue la toma de decisiones rápidas, por ejemplo, con el ciclo observar, orientar, decidir, actuar de John Boyd, ¿no? A diferencia de los iraquíes que tenían un mando y control y un proceso de toma de decisiones más lento, los Estados Unidos y las fuerzas de coalición a través de ciclos como el OODA y de la jerarquía cognitiva lograron ser mucho más dinámicos y adaptables a la toma de decisiones que sus enemigos. Otro de los aspectos claves fue el engaño y la guerra psicológica. La coalición utilizó estrategias de engaño para manipular las expectativas iraquíes, como por ejemplo los falsos asaltos anfibios en el Golfo Pérsico, que atrajeron buena parte de los recursos y la atención de las fuerzas militares iraquíes, permitiendo explotar vulnerabilidades en otras zonas, a partir de lo que ya ustedes, me imagino, observaron o vieron en clases esta semana, tuvo que ver con la estrategia de aproximación indirecta. Operaciones de guerra electrónica, por ejemplo, se utilizaron para interrumpir las comunicaciones iraquíes y, por supuesto, crear confusión. Esta alteración cognitiva a partir del engaño, a partir de la guerra electrónica, esta alteración cognitiva lo que terminó produciendo fue una parálisis en la toma de decisiones de las fuerzas militares iraquíes, obligándolas prácticamente durante toda la guerra a adoptar posturas defensivas y reaccionarias. Finalmente, otro efecto fundamental de la superioridad cognitiva en la Guerra del Golfo fue la integración, por supuesto, de las operaciones de información a lo que podríamos llamar hoy la guerra multidominio, las operaciones multidominio. Este concepto operacional que verán ustedes la próxima semana cuando entremos a guerras de sexta generación, pues si bien es un concepto que hoy en día se está discutiendo, se está incorporando dentro de las fuerzas militares, al menos en Occidente, pues no es realmente nuevo. Uno de los laboratorios de prueba en donde se comienzan a probar con estos conceptos fue justamente la guerra del Golfo. La guerra del Golfo fue uno de los primeros conflictos a gran escala en donde las capacidades aéreas, terrestres, navales, espaciales y cibernéticas se integraron plenamente en una estrategia de campo de batalla dominada particularmente por la información. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que en términos generales,
Estados Unidos y la coalición lograron la superioridad cognitiva en la guerra del Golfo. Lograron diezmar significativamente la infraestructura militar de Irak en poco tiempo. La infraestructura o la capacidad militar iraquí fue neutralizada en tan solo 100 horas, ¿no?, de combate terrestre. Las fuerzas de la coalición mantuvieron siempre una conciencia situacional casi total, mientras que la estructura de mando de Irak estaba fragmentada y era reaccionaria. Con relación, por ejemplo, a la disparidad de bajas, que siempre será importante analizarla en el contexto de las guerras, pues las bajas que sufrieron los Estados Unidos y las fuerzas de coalición fueron mínimas, ¿no?, en comparación con las más de 100.000 bajas que tuvo que sufrir el ejército iraquí. Lo cual, en últimas, lo que demuestra es que la toma de decisiones superior, la fusión de inteligencia y el dominio cognitivo pueden ganar las guerras modernas con un despliegue mínimo de capacidades cinéticas. Espero más o menos haya quedado claro lo que se refiere a lo que nos referimos a la jerarquía cognitiva y a la superioridad cognitiva. Ahora, permítame presentarles un caso hipotético. Imaginémonos un escenario de campaña de desinformación y respuesta militar utilizando la jerarquía cognitiva. El escenario he decidido en llamarlo la operación Crisis Fantasma. ¿De qué trata? ¿De qué trata este escenario hipotético? Un adversario lanza una campaña de desinformación para desestabilizar una operación militar, difundiendo informes falsos, noticias falsas sobre una violación de seguridad inexistente en una, no sé, en una base aérea clave. Y entonces, esta campaña de desinformación se lleva a cabo a través de, por ejemplo, cuentas falsas en redes sociales que difunden rumores sobre un ciberataque que compromete las comunicaciones militares. Se lleva a cabo a través de algoritmos, de chats de bots que difunden y potencializan la viralidad de la noticia. Se hace uso de influencers, ¿cierto?, para que puedan patinar la narrativa. E inclusive los medios tradicionales del operador de información que está llevando a cabo la campaña de desinformación a través de sus canales tradicionales de información, por ejemplo, canales de radio o de televisión estatales, buscan legitimar esa narrativa a través de fuentes que aparentemente son confiables. Se generan videos deepfakes generados por inteligencia artificial que muestran, ¿no?, a supuestos denunciantes que confirman la infracción. A partir de esta campaña de desinformación, los objetivos de la campaña por parte del operador de información que está llevando el ataque tiene unos objetivos muy claros. ¿Cuáles serían los objetivos del adversario? Serían, primero, crear confusión e incertidumbre dentro de las fuerzas militares enemigas y las audiencias enemigas. Segundo, retrasar la toma de decisiones militares, obligando a los líderes enemigos, ¿cierto?, a investigar si efectivamente esa información que se está presentando a través de los medios es cierta. Tercero, reducir la confianza en la cadena de mando, sugiriendo, por ejemplo, corrupción interna. Corrupción me refiero a la información. Y cuarto, generar presión pública y mediática para forzar el cese de hostilidades. Tomando como base el modelo de jerarquía cognitiva, pero vamos a tomar como base por ahora el tradicional por tiempos, solamente voy a hablar de los 4 niveles de la jerarquía, del modelo tradicional de jerarquía cognitiva.
Miremos cuál sería la respuesta militar utilizando esa jerarquía cognitiva bajo el modelo Dix. Primero, en el primer nivel, el nivel de los datos, la identificación de las entradas sin procesar. En esta etapa el objetivo es recopilar y verificar datos sin procesar de varias fuentes para detectar anomalías. ¿Cuáles serían las acciones? Entonces yo estoy recibiendo un ataque de desinformación, he logrado detectar. Lo primero que tengo que hacer es monitorear las conversaciones en las redes sociales, los informes de inteligencia y los registros de actividad cibernética. Identificar la actividad, por ejemplo, de bots o de cuentas falsas y los patrones deepfake que me permiten recoger datos, que repito, todavía son datos en bruto, ¿no? Un ejemplo de acción de este primer nivel, ¿no?, sería implementar herramientas de monitoreo impulsadas por inteligencia artificial para detectar contenido sintético y comportamientos inauténticos coordinados. En este primer nivel estoy recogiendo los datos de información a partir no solamente de las capacidades de los analistas, sino sobre todo de los medios tecnológicos que permiten principalmente el procesamiento de datos de gran volumen. Siguiente nivel, el nivel de la información, la contextualización de los datos. Ahora los datos sin procesar se procesan para obtener información con el fin de evaluar patrones e intenciones. ¿Cuáles serían aquí las acciones que debería tomarse para tratar de contrarrestar, mitigar o neutralizar esa operación de información que están realizando en mi contra? Pues, primero que todo, analizar el momento y la coordinación de la campaña. Hacerse preguntas, por ejemplo, de ¿por qué ahora? ¿No? ¿Qué acción militar se está interrumpiendo a partir de esta campaña de desinformación que estoy sufriendo? Segundo, comparar lo que estamos experimentando con tácticas adversarias históricas en operaciones de información anteriores. Y usar validación cruzada, como a partir de distintas fuentes de inteligencia, inteligencia humana, inteligencia de señales o inteligencia de datos abiertos. Un ejemplo de acción en este segundo nivel sería que los analistas de inteligencia verifican documentos filtrados con bases de datos clasificadas para confirmar si efectivamente se está llevando a cabo una campaña de desinformación y falsificaciones. Detectar qué unidades militares están siendo atacadas para también identificar cuáles pueden ser las potenciales vulnerabilidades. Una vez que a esos datos se les ha dado contexto, han sido procesados, pasamos al tercer nivel, que es el nivel del conocimiento. Generar perspectivas y conciencia estratégica. Aquí la información procesada se convierte ya en conocimiento procesable para contrarrestar la campaña de desinformación de manera efectiva. Acciones que se llevarían a cabo en este tercer nivel. Determinar el impacto psicológico en el personal militar y la confianza pública. Bueno, ya identifiqué que hay una campaña. Inclusive es probable que pudo haber identificado con una alta tasa de probabilidad de dónde proviene la campaña. Una vez teniendo esa información, pues el siguiente paso, por supuesto, es saber cómo esa campaña está afectando en tiempo real, ¿no?, la percepción pública y del personal militar. Y eventualmente a partir de eso también poder predecir cómo podría evolucionar la narrativa. Preguntas como ¿qué hará el adversario a continuación? Son preguntas muy importantes que deben hacerse ya en este nivel. Y una tercera acción, evaluar la confianza interna en las operaciones militares. ¿Hay miedo? ¿Hay vacilación? Un ejemplo de acción en este tercer nivel es realizar reuniones informativas, internas, ¿no?, para el personal militar,
abordando la naturaleza falsa de las informaciones. Y también utilizar, por ejemplo, el personal de comunicaciones estratégicas, los oficiales o suboficiales de comunicaciones estratégicas para divulgar información al interior y al exterior de la institución, que confirme que todavía se mantiene una integridad operativa, generando tranquilidad, confianza, no solamente al interior de las fuerzas, sino también entre la sociedad, entre la opinión pública. Y ya el cuarto nivel sería, bajo la pirámide tradicional del modelo Dix, sería el nivel de sabiduría, la decisión estratégica y las contraoperaciones. Aquí el liderazgo militar aplica la sabiduría al decidir una contramedida estratégica para neutralizar la campaña. Podría ya en ese nivel decidirse una respuesta ofensiva o una respuesta defensiva. Una respuesta ofensiva podría ser lanzar una campaña de contranarrativa, utilizando información verificada. Una respuesta defensiva podría ser restringir las filtraciones de comunicaciones clasificadas para evitar una mayor manipulación. Pero sobre todo, aquí se buscaría una resiliencia a largo plazo. Es decir, mejorar la capacitación en seguridad cognitiva para que el personal reconozca, identifique y resista la campaña de desinformación o manipulación del adversario. Un ejemplo, aquí es fundamental, ya a partir de la toma de decisiones estratégicas, exponer públicamente, develar, poner de manifiesto y exponer públicamente las tácticas del adversario para deslegitimar la campaña de desinformación y reducir su poder. O, por ejemplo, redireccionar la narrativa destacando historias de éxito militar para mantener la moral. Entonces, tan solo colocándoles este muy breve ejemplo hipotético de cómo opera la jerarquía cognitiva en una campaña de desinformación, es importante decir lo siguiente. Una respuesta lenta o desinformada siempre en la guerra cognitiva le va a otorgar al adversario el control sobre la narrativa. A veces nuestras respuestas frente a campañas de desinformación o manipulación son demasiado lentas. Y eso le otorga al enemigo una ventaja disruptiva. Una respuesta eficaz, pero lo que es resultado del ascenso rápidamente del proceso en los niveles de la jerarquía cognitiva, desde la recopilación de los datos hasta la toma de decisiones. Las medidas de seguridad cognitiva proactivas ayudan al personal a reconocer y contrarrestar la desinformación antes de que se convierta principalmente en una crisis operativa. Entonces, concluyo con lo siguiente. Repito, esto lo verán con mayor detalle en las próximas sesiones. Concluyo con lo siguiente. La guerra cognitiva y la jerarquía cognitiva están profundamente interconectadas, ya que ambas abordan cómo se procesan, se manipulan y se aprovecha la información para obtener una ventaja estratégica en el campo de batalla. La jerarquía cognitiva, lo que he tratado de mostrarles es que es crucial hoy en día en la guerra moderna, ya que la toma de decisiones debe hacerse con bastante rapidez, en ventanas de reacción cada vez más comprimidas. Y deben hacerse esa toma de decisiones basado en el panorama de la información que está constantemente evolucionando y es altamente dinámico. La guerra cognitiva busca manipular y perturbar la jerarquía cognitiva en múltiples niveles, corrompiendo, distorsionando, controlando el flujo de información y por ende también afectando la toma de decisiones. Entonces,
al influir en la jerarquía cognitiva, un adversario puede manipular cómo los estados, las fuerzas militares y en general las sociedades toman decisiones estratégicas. Termino con esto. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otras organizaciones militares reconocen ahora que la guerra cognitiva es un aspecto fundamental en las operaciones militares. Precisamente porque el control sobre la jerarquía cognitiva implica el control sobre la toma de decisiones. Por lo tanto, la guerra cognitiva no solamente ataca a los soldados o a los comandantes, sino a todo el proceso de decisiones. En ese sentido, solamente quiero dejar el siguiente mensaje, y es que Colombia, el Estado colombiano y sus fuerzas militares deben desarrollar estrategias avanzadas de defensa cognitiva para contrarrestar el auge de la manipulación de la información, impulsadas, entre otras cosas, hoy en día por la inteligencia artificial, el ciberengaño y las operaciones psicológicas en la guerra moderna. El próximo libro de la maestría en seguridad y defensa, que saldrá, Dios mediante, en el segundo semestre de este año y que tardó unos 2 a 3 años en producirse y que es solamente sobre guerra cognitiva, propone en uno de sus capítulos, no solamente muestra cómo se debe secuenciar una campaña de guerra cognitiva para afectar a un adversario, sino también propone un sistema de alerta temprana de guerra cognitiva. Espero que cuando salga a la luz el documento, pues tengan ustedes la oportunidad de leerlo y gustosamente recibiré sus comentarios, retroalimentación y críticas frente a lo propuesto. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? A partir de momento tenemos 10 minutos de preguntas. Buenos días, profe, ¿cómo está? La pregunta es simplemente si considera usted que las fuerzas legítimas del Estado, en el caso colombiano las fuerzas militares en este momento, tienen la capacidad de desarrollar operaciones ofensivas de guerra cognitiva. Capacidades, sí, tenemos las capacidades. Es decir, la principal capacidad para la guerra cognitiva, bueno, como prácticamente en cualquier operación militar se reduce a una sola cosa. Bueno, no se reduce a una sola cosa, pero se reduce a algo que es muy importante. No es lo único, y es el talento humano. Y nosotros tenemos ese talento. Tal vez más que en operaciones en cualquier otro de los dominios tradicionales de la guerra, en la guerra colectiva es fundamental el talento humano. Y en ese sentido quiero decirle que he tenido la oportunidad de participar anteriormente en varias operaciones de información y me ha sorprendido con mucho agrado la prestancia, pero sobre todo, y esto es fundamental en la guerra cognitiva, la creatividad, la suspicacia, la intuición de aquellos oficiales y suboficiales con los que he trabajado en operaciones de información. A veces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta tal vez el desarrollo de ciertas capacidades. Creo que todavía tenemos un margen de maniobra muy importante en ir mejorando la doctrina. La doctrina que les presenté hoy de las operaciones de información de la Armada Nacional es un paso fundamental, muy importante, pero no es suficiente. Creo que aparte del desarrollo de ciertas capacidades que tal vez nos hace falta, tecnológicas, que complementen o apoyen a los operadores de información y de la doctrina, es fundamental lo siguiente: que haya la voluntad de llevar a cabo las operaciones. Siento que todavía hay un profundo miedo y a veces
resquemor en llevar a cabo este tipo de operaciones, porque lo que a veces no conocemos o no entendemos perfectamente, pues nos produce justamente eso, miedo, inseguridad. Entonces, de allí que conferencias como estas, o la que vieron la clase anterior, o la exposición anterior, o las que van a ver la próxima semana, pues lo que buscan es instruirlos, informarles acerca de la efectividad, pero sobre todo de lo inevitable hoy de no tener que enfrentar y hacer campañas de guerra cognitiva. Esa es una de las reglas de oro hoy en día de la guerra posmoderna. Entonces, tenemos las capacidades, tenemos ciertas capacidades, sí, importantes, sí. Falta a veces también la voluntad, no solamente política, sino también la voluntad militar. Coronel, buenos días. Gracias, yo soy subteniente, pero le agradezco. Ya me ascendieron mis coroneles. En el estallido social nos dimos cuenta que el adversario empleó muy bien esta guerra cognitiva. Basándolo a la realidad, en las fuerzas, obviamente, mirando el nivel bajo, digo, es en el sentido de los soldados y la población civil en las áreas prioritarias del país, poniendo una región como ejemplo, el Catatumbo. Haciendo un experimento, puede ser, con las tropas, nos dimos cuenta que a estos soldados les llega ese tipo de información, pero del adversario. Vemos en los celulares de ellos que las guerrilleras generan esa incorporación hacia las filas de las fuerzas. ¿Cómo? Pues colocando obviamente guerrilleras muy bonitas impactando en la mente del soldado. Pero ¿cómo influir para que los comandantes de unidad fundamental, pelotón o compañía implementen eso, pero obviamente en la legalidad? O sea, que nuestros soldados empiecen a generar esa guerra cognitiva de una manera eficaz. Primero, que se fortalezca la moral del soldado, y segundo, que la misma población civil que está en esa región tenga ese tipo de información por parte de nosotros como fuerza. Gracias por su pregunta. Yo considero que nosotros estamos en un momento en el que, por las particularidades de la evolución del carácter y la conducción de la guerra, necesitamos realizar una transformación militar profunda, particularmente en nuestras fuerzas y principalmente en la doctrina. El señor almirante Espinosa no está hoy, pero lo que voy a decir, yo ya he tenido una discusión con el señor almirante acerca de este tema, él no está de acuerdo, pero yo sí, y lo voy a comentar. Yo creo que nosotros tenemos uno de los primeros pasos fundamentales para poder dar solución al interrogante que usted me hace, es que tenemos que modificar la doctrina y reconocer que existe un sexto dominio de la guerra. Para mí sí existe el sexto dominio de la guerra, que es el dominio cognitivo. Él dice, no, es que como es en torno de la información, entonces es transversal a todos los dominios. Sí, de acuerdo. La versatilidad del poder aéreo también es transversal a otros dominios, pero aún así es un dominio en sí mismo. Lo mismo pasa con el dominio cognitivo. En la medida en que no reconozcamos el dominio cognitivo de la guerra, no vamos a desarrollar las capacidades y el entrenamiento, ni siquiera vamos a modificar la estructura de fuerza para poder atender la necesidad de poder lograr la superioridad en ese dominio. Este tema de la guerra cognitiva, le quiero terminar diciendo, es un tema que nosotros venimos martillando aquí en la Escuela de Guerra hace muchos años. Yo desde el 2014, comencé a proponer la necesidad de comenzar a prestarle mucha atención a lo que hoy llamamos la guerra cognitiva. En ese momento el concepto no era muy conocido y pues me miraban como con asombro, este tipo de que está hablando. Inclusive en el 2018, en una conferencia que hicimos de seguridad y defensa y de las
nuevas amenazas a la seguridad multidimensional en 2018, está grabado en la Universidad Militar. Yo anuncié que de no ponernos las pilas podíamos enfrentar un grave riesgo a la seguridad nacional. Yo predije que en el futuro cercano las protestas sociales manipuladas a través de campañas de desinformación podrían poner en grave riesgo la estabilidad del país. Acuérdense ustedes lo que pasó con el estallido social. Eso también lo van a ver en clase. Bueno, pues pasa lo siguiente. Gran parte de la exacerbación de la protesta violenta al interior de la protesta social que se presentó durante esas semanas fue principalmente propiciada y generada por campañas de desinformación que logramos rastrear a Venezuela y a Rusia. A Venezuela y a Rusia. Entonces, creo que estamos en mora de una reforma estructural de la doctrina en donde reconozcamos ese sexto dominio. Y solo de esa manera podremos, por ejemplo, crear una especialidad al interior de cada uno de los servicios que permita atender esas necesidades con personal altamente capacitado, altamente tecnificado para poder llevar a cabo este tipo de campañas y contrarrestar, ¿no?, esas estrategias de información o desinformación o propaganda que llevan a cabo no solamente adversarios extranjeros, sino también organizaciones criminales al margen de la ley en Colombia. Entonces, pues la educación es fundamental, pero para poder realmente educar a la gente y que además todos nos colocamos en la misma página es necesario, en mi opinión, reconocer que existe un sexto dominio. Que otros países, que otros estados no han reconocido un dominio de la guerra, un dominio cognitivo de la guerra, bueno, esos son los demás. Nosotros tenemos que innovar y nosotros tenemos que también estar a la vanguardia, tenemos la capacidad y la necesidad de estar a la vanguardia. Y Colombia ha sido un escenario, una prueba de laboratorio desde hace muchos años de guerra cognitiva. Muchas gracias. Buenos días, doctor. En nombre de la dirección de la escuela, la subdirección, los alumnos del CEN 2025, damos gracias por su exposición magistral que acabamos de mirar, un tema tan importante como es la jerarquía cognitiva, que nos enseñó a desafiar esos pasos a través del método DICS y de la gestión del conocimiento. Para nosotros fue muy enriquecedor este tema y sé que lo vamos a aprovechar día a día en nuestras profesiones. Muchas gracias, doctor. Gracias.